Listo. La vez pasada nos quedamos con esta definición. Dijimos que la covarianza entre dos variables aleatorias se definía así, como la esperanza de este producto que está acá. El producto que tenemos adentro de la esperanza es la diferencia entre la variable y su esperanza, y luego multiplicado por la otra variable, la variable y su esperanza. La forma en la que la estamos definiendo, como vimos la vez pasada, se parece a la parte se parece a cómo definimos la varianza. Recuerden ustedes que dijimos aquí que si socábamos la covarianza, pusimos aquí una nota, la covarianza entre una variable y ella misma nos terminaba dando la varianza. Era algo que debíamos notar de esta definición de covarianza de dos variables aleatorias. Entonces, esto es una especie de varianza conjunta entre dos variables aleatorias, como varían entre ellas mismas, ¿ok? Ahora, lo que vamos a ver hoy es una interpretación de la covarianza, así como está definida aquí arriba, ¿vale? Para esto voy a suponer que tenemos ciertos datos de las variables aleatorias. Si tenemos ciertos datos de las variables aleatorias, de las variables X y Y, entonces vamos a ver cómo se vería este producto, el que está acá adentro, y luego estaríamos hablando del promedio de esos valores que estamos observando, ¿vale? Entonces, tenemos varias regiones que cumplen ciertas características. Primero, supongamos que tenemos cierto omega, ¿ok? Cierta situación en las variables aleatorias, tal que para omega los reales se tiene, omega en omega se tiene, que pasa lo siguiente. Cuando hay una cierta realización de la variable X, ¿ok? Es decir, imaginen que ustedes están analizando cierto fenómeno, ese fenómeno le ponen el nombre de X, ¿no? Esta es la variable aleatoria de ese fenómeno. Y entonces, ustedes, al momento de tener esto, X de omega, esto es una realización, ¿vale? Recuerden que las variables aleatorias son como cajas vacías. Entonces, las variables aleatorias son cajas donde ustedes van a meter cierta información, ¿ok? Van a meter cierta información de cierto fenómeno aleatorio. Una variable aleatoria en sí es una caja vacía donde se está esperando meter esa información. Una vez que se realiza el experimento, una vez que ustedes lanzan el dado o ocurre el fenómeno aleatorio que están esperando, se mete aquí el valor. Antes de eso, la caja está totalmente vacía. En cuanto ocurre, metemos el valor, que es este X minúscula, y sabemos cuánto valió el experimento. Bueno, eso es X de omega. X de omega es una cosa que ya está ocurriendo, ¿de acuerdo? Y entonces ya le damos el valor X minúscula. Con la mayúscula, nosotros tenemos una variable aleatoria que no ha ocurrido, que es toda una función. En el momento en el que le ponemos este omega y la evaluamos, ya esto es un valor real. ¿De acuerdo? Entonces esto ya es un número que se encuentra en R y es en sí la realización de la variable aleatoria. Entonces, en el momento en el que tenemos ciertos omegas, o sea, ciertas cosas en el espacio muestral, tales que cuando hacemos la realización, es decir, cuando ocurre el evento que nos interesa a nosotros, y este evento supera el valor esperado, ¿ok? Supongamos, por ejemplo, que nuestra X, para hacer un ejemplo súper sencillo, es el resultado del lanzamiento del dado. Entonces, ustedes saben que hay ciertos omegas para los cuales X de omega supera el valor esperado. En el lanzamiento del dado, el valor esperado es igual a 3.5. Entonces, si lanzamos el dado, nuestro dado es arrojado y obtenemos como resultado 4, entonces estamos en el caso en el que ciertos omegas superan el valor esperado de la variable aleatoria. Por ejemplo, podríamos lanzarlo y que salga 4, que salga 5 o que salga 6. Todos esos son casos en los cuales estamos superando el valor esperado de la variable aleatoria.
Obviamente siempre va a haber omegas que superen el valor esperado, porque si no, no sería una especie de centro de masa de la variable aleatoria. Recuerden que la media resulta ser, si pusiéramos una función de densidad, resulta ser una especie de punto medio entre los valores. No es exactamente, por ejemplo, el cuantila al 50%, no es la mediana, que ese sería el que me garantiza que de este lado hay la mitad de la probabilidad y de este lado la otra mitad. No, la esperanza es una especie de centro de masa que queda bastante en medio, pero no, no necesariamente exactamente entre las probabilidades. La esperanza bien puede estar hasta acá y tener más probabilidad de este lado que de este lado, dependiendo de los valores, pero siempre tiene que haber probabilidad de un lado y del otro. Recuerden que la esperanza se entiende como una especie de promedio calculado con la medida de probabilidad asociada a esta variable aleatoria. Entonces, algunas de las cosas que se ven en probabilidad 1 es que el valor mínimo del soporte, el mínimo del soporte de la variable o el ínfimo en el caso continuo, es menor que o igual a la esperanza de la variable, y este es menor o igual que el máximo o el supremo en el caso continuo del soporte de la variable aleatoria. Entonces la esperanza siempre está ahí adentro, es un resultado de probabilidad 1 este, y solo se da la igualdad si ambos valores son iguales, si estos son iguales. Si no son iguales, entonces todo esto serían desigualdades, pero si el valor máximo y el valor mínimo son el mismo, es decir, es una variable degenerada que solo toma un valor, entonces el valor esperado es ese mismo valor exacto. Pero bueno, el caso es que vamos a tener valores que superen a la media. Y a mí me interesa saber que cuando X supera su media, ¿qué pasa con los valores de Y? ¿Están por encima de su media o están por debajo de su media? Entonces vamos a tomar los 4 escenarios, ¿ok? El primer escenario es si omega supera, si omega en omega es tal que X supera a su media al mismo tiempo, cuando X supera su media, eh, tenemos, bueno, más bien también la otra variable Y supera su media. Ok, entonces estoy en este primer escenario en el que ambas variables al mismo tiempo superaron a su media. Las dos están por encima. Y ahora vamos a ver cómo es este producto, el que está aquí adentro, en este escenario. Ok, entonces, en este momento tenemos lo siguiente. Recuerden lo que les dije que es esa X de omega. Recuerden que esto de acá es una realización. Ok, esto es una realización de la variable aleatoria. Entonces, cuando esto pasa, X supera su media y Y supera su media, en algún momento superan su media, entonces el producto de X menos el valor esperado de X, y todo eso multiplicado por Y menos el valor esperado de Y, este producto, ¿cómo va a ser? Pues noten que esta diferencia, X menos su valor esperado, es algo positivo. Este de aquí es algo positivo también. Y finalmente, bueno, pues el producto me da algo mayor o igual que cero, ¿cierto? Porque ambas partes superaron a su media, entonces ambos son partes positivas. Esto de aquí, este cacho de acá, por sí solo es mayor o igual que cero. Y la otra parte del producto, la que tiene que ver con Y, también es mayor o igual que cero, porque estamos teniendo esta hipótesis y estamos teniendo esta hipótesis de acá. Bueno, con eso nosotros podemos ver que en este caso, en el caso en el que ambos superan a su media, el producto que está ahí adentro también está superando, digamos, a cero, al menos es positivo. Segundo caso, ¿qué pasa con el caso contrario? ¿Qué pasa si ambos están por debajo de su media? Entonces, supongamos
que para cierto omega se tiene que cuando x de omega, nosotros estamos suponiendo ahorita el caso contrario, entonces x de omega va a estar por debajo del valor esperado de la variable y al mismo tiempo la variable y, ya evaluada en omega, también va a estar por debajo de la variable de la esperanza. Entonces la variable y va a estar por debajo de su valor esperado. Y entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros hacemos las cuentas ahora de el producto que tenemos allá arriba, también vamos a tener un caso positivo. X menos su valor esperado, esto va a ser negativo, menor o igual que 0, porque tenemos esta relación. Y cuando multipliquemos por y menos su valor esperado, también vamos a estar multiplicando por otra cosa negativa. Entonces, el producto de estos dos nos va a dar algo positivo. Recuerden, esto se debe a que ambas partes de la multiplicación, este es menor o igual que 0, y este de acá es menor o igual que 0. Entonces, curiosamente ocurre que el producto de estas dos me da algo positivo, y el producto de estas dos me da algo positivo en el escenario 1, en el que al mismo tiempo ambas superan a su media, o en el que al mismo tiempo ambas están por debajo de su valor esperado. Eso es bastante bueno, porque me está dando una congruencia en la relación de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros tendríamos, segundo, aquí es esperanza Y, dices acá abajo, sí. Este sería el valor esperado de Y. Tendríamos algo así, ok. Entonces, vamos a juntarlo todo en una única observación. Bueno, antes pongamos el escenario 3 y el escenario 4 y luego, sí, y después ya lo ponemos. Entonces, los otros dos escenarios son escenarios cruzados, en el que, por ejemplo, X supera su media y al mismo tiempo nos interesa ver que X esté por debajo de la media. Y luego X por debajo y Y por encima. Entonces nos faltan esos dos escenarios y lo que vamos a ver en esos escenarios es que la variable, digamos, el producto de estos dos va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, 3, supongamos que para cierto omega, en omega, se tiene que cuando X de omega está por encima de su valor esperado, también ocurra que Y de omega esté por debajo de su valor esperado, de la Y. ¿Ok? En este caso, cuando estamos en este escenario número 3, va a ocurrir que el producto es negativo, ¿cierto? Voy a dejar esto un poco más compacto. Ok, más o menos así. Para quitarnos un poco tanta cosa. Y aquí está la Y. Y ponemos ahí el escenario 1 y el escenario 2. Listo, para ver si podemos verlos todos juntos en una única hoja. Listo, ahí están los escenarios en el que el producto de esa cosa es positiva. Y el escenario 3 es el escenario en el cual empezamos con los casos negativos. Cuando X está por encima de la media y Y está por debajo de la media, tenemos un primer escenario en el que el producto del que nos habla la covarianza es algo negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso,
En este caso nosotros tendríamos que al multiplicar X menos su valor esperado y luego Y, me faltó ahí X de omega, y también acá arriba X de omega y luego abajo X de omega menos su valor esperado y luego Y de omega menos el valor esperado de la variable Y. ¿Ok? Este producto sería negativo, porque aquí tenemos un producto cruzado de dos cosas. Primero, esta parte de acá tendría que ser positiva porque X está por encima de su media. Y esta parte, la otra parte del producto, tendría que ser negativa porque Y está por debajo de su media. Entonces el producto es negativo, ¿vale? Entonces tenemos un escenario 1, un escenario 2, y en ambos escenarios ocurre que la variable que nos interesa, el producto, es positivo. Y luego ahora tenemos el escenario 3, en el cual el producto de estas dos es negativo. Lo mismo va a pasar en nuestro escenario número 4. Si nosotros tomamos a las omegas, a las omegas que cumplen la otra parte cruzada, digamos cuando X de omega no superó a su esperanza, estamos en el escenario en el cual no superamos el valor esperado de la variable, y también Y de omega sí superó a su valor esperado. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez el producto es negativo. ¿Ok? X de omega menos su valor esperado. Este de aquí sería negativo. Y este de acá, Y de omega, menos la esperanza de Y, sería positivo. Entonces, menos por más me da menos. O a lo menos me daría un 0 si alguna de las dos vale 0. ¿Ok? Entonces, el escenario 4 de estas variables aleatorias me da algo negativo. Y es justamente como funciona la covarianza. El producto de estas dos cosas, el producto de estas dos diferencias, me va a decir cuando al mismo tiempo ambas, qué relación tienen respecto a su valor esperado. Vamos a ver ahora los escenarios aquí abajo. Voy a poner un par de gráficas para poner a los escenarios, a los escenarios, 1 y 2 y luego 3 y 4. Para poner estas gráficas de los escenarios, voy a suponer ahora que tengo muchas realizaciones. ¿Ok? Bueno, entonces dejo esto tantito aquí arriba por si tienen que terminar de copiar. Y ahorita abajo. Listo, vamos a continuar entonces. Como les digo, aquí en esta gráfica quisiera poner unas realizaciones. Entonces, aquí voy a estar en el escenario 1
y 2, ¿ok? Escenario 1 y 2. En el lado, bueno, los ejes van a corresponder realizaciones de y de omega y x de omega. Nosotros sabemos que cierto valor de y está en medio, digamos, como por aquí, y a este le corresponde el valor esperado de la variable. Entonces, para cierto valor de la variable y, por aquí está el valor esperado de y. ¿Cierto? Más o menos, ahí está su media. Y supongamos que la media de x está como por aquí. Esperanza de x. Okay, y aquí podemos poner los datos. En el caso conjunto pasa algo curioso. En el momento en el que yo pongo un dato de una variable, por ejemplo, pongo este dato aquí, entonces estoy diciendo, cuando la variable aleatoria x tomó este valor, la variable aleatoria y tomó este valor. Ya lo han visto ustedes ahora que han estado resolviendo ejercicios de vectores aleatorios. El vector aleatorio en sí, lo que nos interesa a nosotros es que nuestro experimento nos dé dos resultados, ¿cierto? Entonces, estamos en un único espacio muestral, omega, f y p, y en el momento en el que ocurre un omega de este espacio muestral, este omega nos arroja dos resultados, x de omega y y de omega. Ese es el asunto, esa es la idea de nosotros. Entonces, en probabilidad 1, pues nosotros teníamos en general algo así como un dado, lanzábamos ese dado y obteníamos un número. Ahora nosotros vamos a tener un dado más general, algo aleatorio, y este nos va a resultar en dos números, por ejemplo, 3 y 6, o algo mucho más grande, por ejemplo, 3, 6, 1 y 4, por decir algo, ¿no? O sea, el dado nos está arrojando varios resultados de un solo golpe. Eso es lo que es ahora un resultado, un punto en el plano. Entonces, en el caso bivariado, que es en el que estamos pensando ahorita, justamente nos da un punto en el plano cartesiano de R2. En el momento en el que nosotros tenemos una realización, un omega, obtenemos un resultado, que es un punto. Un resultado para X y un resultado para Y, ¿vale? Voy a poner unas líneas acá para denotar dónde está el valor esperado de Y. Que pensemos es algo como así. Y lo mismo para el valor esperado de X. Okay, supongamos que la esperanza de Y es eso que está ahí. Y la esperanza de X va a ser más o menos lo mismo. Pero hacia aquí arriba. Ahí está. Entonces ahí está el valor esperado de X, el valor esperado de la variable Y. Y yo estoy queriendo ahorita graficar el resultado, el 1 y el 2, ¿no? No voy a suponer directamente el escenario 1 y 2. Solamente lo que voy a decir es, supongamos que la mayoría de los omegas están en el escenario 1 y el escenario 2. ¿Ok? Entonces voy a suponer que la mayoría de los resultados de la variable se encuentran en el escenario 1 y 2. Es decir, cuando hay una realización tal que X superó a su media, ahí esta es mayor que la media, también Y superó a su media, que es lo que vemos aquí. Entonces, voy a suponer que tenemos varios valores que están de este lado. Este es cuadrante que ven acá de este lado sería el escenario 1, ¿cierto? Y entonces lo que me dice esta suposición es que la mayoría están en el 1 o en el 2. La mayoría están por acá. Y tal vez tengo algunos resultados muy pequeños por aquí, por ejemplo, por decir algo. Pero el caso es que tengo muchísimos datos en el momento en el que he hecho andar mi variable y la mayoría están en estos dos escenarios. Cuando uno está por debajo de su media, el otro también, ¿ok? Tienen una correlación, digamos, positiva entre ellos. Ambos respetan que si uno baja, el otro también baja. Entonces tenemos algo de este estilo. Y no quiere decir que no haya datos por aquí, pero no son muchos, ¿ok? Son unos cuantos, pocos, tal vez haya uno por aquí en esta parte grande.
Pero el asunto es que son pocos los datos que observamos allá y la enorme mayoría de datos los vemos en el escenario 1 y 2. Tal vez incluso uno de los escenarios está más cargado que el otro, eso tampoco es mucho problema. Algo de este estilo, ¿ok? Entonces ahí está nuestro escenario 1 y 2, siendo los que tienen más datos. Este es el escenario 1 y 2 y suponiendo que la mayoría de los resultados están ahí, que la mayoría de los resultados cumplen esta situación. ¿Qué pasa con esto? Noten que este es el 1. La mayoría de los datos está encima de X, encima de su esperanza. Y acá la mayoría de los datos están por debajo de sus esperanzas para ambas variables aleatorias al mismo tiempo. Entonces, noten que si yo hiciera una proyección de X, ¿ok? Si yo checara aquí la densidad de X, tendría muchos datos de este lado y muchos datos de este lado. Y entonces la esperanza está ahí, justo en medio. La mayoría de los datos están aquí y acá, y unos cuantos aquí y acá. Entonces, si yo dijera, bueno, todos los datos bájalos y hazme, digamos, una especie de histograma de cuántos datos tiene X, pues sí, queda como su media ahí porque tiene muchos a la derecha, muchos a la izquierda. Solamente les estoy dando otra dimensión que es la dimensión Y, ¿ok? Que es hacia arriba. Y si también observamos los valores de Y aquí en este eje, podemos ver que hay muchos a la derecha y muchos a la izquierda, y entonces también su densidad corresponde a algo que la media es este valor. Entonces tenemos muchos a un lado, muchos hacia el otro y no tiene mayor problema esta variable aleatoria. Pero entonces, en este caso, en este escenario 1 que tenemos acá, 1 y 2, nosotros tendríamos que el producto de estas dos variables, el producto de X menos su media y luego Y menos su media, sería algo mayoritariamente positivo. ¿Ok? Entonces lo que nosotros diríamos es que X menos el valor esperado de X, pero esto con las realizaciones, X de omega menos el valor esperado de la variable, y esto multiplicado por Y de omega menos el valor esperado de la variable Y, esta parte de aquí es mayor que 0 para la mayoría de las omegas. ¿Ok? Y si esto es mayor o igual que 0 para la mayoría de las omegas, entonces el valor esperado de ese producto, ya aquí sin la realización, entonces el valor esperado de las variables, el promedio o lo que se esperaría observar, va a ser también mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Y esto quiere decir entonces que la covarianza entre las variables es positiva. ¿Ok? Esto recuerden en el escenario 1 y 2, escenarios en los que ambos superan a su media al mismo tiempo o están por debajo de su media al mismo tiempo. Y ahí está, escenario 1 y escenario 2 está respondiendo con esta covarianza positiva, ¿vale? ¿Por qué lo vemos ahí positivo? Entonces significa que cuando uno sube, el otro sube, y cuando uno baja, el otro baja. Tienen una relación positiva, están amarrados juntos al mismo tiempo. Entonces, hacia abajo ambos o hacia arriba ambos, pero no observamos el caso cruzado. Y el caso cruzado ya lo estamos viendo aquí. Si uno sube y el otro baja, o al revés, el otro baja y el uno sube, entonces la mayoría de los datos estarían en estos cuadrantes que son los escenarios 3 y 4. Y si la mayoría están en esos casos, pues este producto es negativo y la covarianza sería negativa, que sería una relación negativa entre ellos. Uno baja y el otro sube y viceversa. ¿Ok? Pero entonces una relación positiva es que ambos están relacionados igual. Cuando uno baja, el otro baja, y cuando uno sube, el otro sube. Entonces la relación, digamos, es positiva entre ellos. Tienen una correlación o una covarianza más bien positiva entre los datos. Vamos a ver el otro. Y ahora aquí vamos a ver el escenario 3 y el 4, que es el caso en el que las variables tienen una correlación, una covarianza negativa.
Entonces, tendríamos más o menos lo mismo. Aquí están los valores de la variable y de omega. Abajo tendríamos a los valores de la variable x de omega. Ahí está el valor esperado de y acá está el valor esperado de x. Y entonces ponemos estas líneas que habíamos pensado nosotros de el valor esperado, ¿no? Aquí está la esperanza de y en el eje de las x podemos poner la esperanza de x. Listo. Seguimos con lo mismo, ¿no? Esta es la esperanza de la variable y este de aquí es la esperanza de la variable x. Ahora los datos no van a estar exactamente donde los teníamos. En este escenario vamos a suponer que la mayoría de los omegas están en el escenario 3 y en el escenario 4. ¿Ok? Entonces, la mayoría están en este, que es el escenario en el que la variable aleatoria x, los valores de x están por debajo de su media, al mismo tiempo que los valores de y están por encima de su media. Entonces, tendríamos por aquí un montón de datos posibles, que son todos estos de acá. Y también tenemos muchos datos en el caso en el que x supera su media, es decir, está en este lado, cuando al mismo tiempo y está por debajo de su valor esperado. Noten que esto no tiene nada que ver con el signo de las variables, ¿ok? De hecho, ambas variables podrían ser positivas, podrían ser negativas. Eso no importa, no tengo aquí ninguna ubicación del cero. Lo único que me interesa es saber dónde está el punto del valor esperado de x, el valor esperado de la variable y. No importa que esto esté en los números negativos, en los números positivos o lo que sea. Digamos, 0 podría estar aquí o podría estar de este lado. Del 0, 0 podría estar en cualquier punto y no hace ninguna diferencia con lo que estamos diciendo. Entonces, el signo de las variables no determina en nada la covarianza, que es lo que estamos calculando ahorita. Ok, entonces tenemos muchos datos de este lado, muchos datos de este lado. Tal vez incluso tenemos bastantes datos aquí, como en esta conexión. No necesariamente tienen que estar repartidos tan específico como en el caso uno que pusimos allá, pero tienen como cierta conexión acá, se pasan acá. Pero como pueden ver ahí en la dispersión, en el ejemplo que estoy dando, la mayoría de los casos están en el escenario 3 y en el escenario 4. Ok, y hay algunos pocos por acá, tal vez. Y bueno, para todos los extremos también puede que tengamos algunos resultados específicos, ¿no? Solamente que es un poquito raro estos resultados y estos de acá también son raros. En la mayoría de los casos los encontramos casi en esta elipse que está acá. Y en este parece que sí es un cono, ¿no? Como que sí son las dos bolas y lo demás es lo raro. Bueno, los experimentos podrían ser de diferentes formas. Inclusive podría ser que en el experimento no nos encontráramos nada, por ejemplo, por debajo de esta línea. Algo así, no pasa nada. Y encontráramos todos los valores hacia acá, así, agrupados hacia allá. Realmente no nos interesa cómo estén, solo nos interesa que estén en el escenario 3 y en el 4. Algo así. ¿Ok? Entonces, la mayoría están aquí, la mayoría están acá. Cuando X sube de su media, vamos a observar cómo Y está por debajo de la media. Y cuando Y está por encima de su media, Y va a ir para abajo. ¿Ok? Entonces decimos que es una correlación negativa, no se llevan entre ellos. Entonces, estamos teniendo que el producto que estamos diciendo, X, menos el valor esperado de la variable, multiplicado por Y, menos el valor esperado de la variable Y, esto de acá es negativo o igual a 0 para la mayoría de las omegas. ¿Ok? Y entonces, como esto es negativo para la mayoría de los omegas, nosotros podemos concluir que el promedio también lo va a cumplir. Es decir, X menos el valor esperado de X
y esto multiplicado por y menos el valor esperado de la variable y, esta cantidad de aquí va a tener que ser negativa, ¿ok? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener una covarianza entre la variable x y la variable y menor o igual que 0, ¿ok? Y esos son los escenarios 3 y 4, en los cuales la covarianza de las variables fue negativa, tiene una relación entre ellas negativa, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todos bien? Bueno, esta es la interpretación en sí misma de la covarianza. El único problema que tenemos con ella es que no nos da tanta información como quisiéramos. Por eso tenemos otro bicho al que vamos a definir más adelante. Voy a poner ahorita un lema con algunas de las propiedades de la covarianza. ¿De acuerdo? Lema. Y son los siguientes. Digamos, sean X, Y y Z. Perdón, Variables profe, ¿le puedes aleatorias. subir un poquito? Claro. Entonces, en nuestro lema vamos a suponer que tenemos unas ciertas variables para las cuales sus covarianzas existen. Listo, gracias. Ok, sus covarianzas existen. Ok, entonces tenemos tres variables, X, Y y Z, para las cuales todas las covarianzas entre ellas existen y consideremos que tenemos un número cualquiera, digamos ANR. ¿De acuerdo? Entonces ocurre lo siguiente. Vamos a tener varias propiedades de esto de la covarianza. Vamos con cada una de ellas. 1. La covarianza entre X y Y se puede calcular parecido a la fórmula esta que teníamos de la varianza. Recuerdan que la varianza de una variable aleatoria X se podía calcular como la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X elevada al cuadrado. Bueno, pues esta fórmula también es más o menos válida para el caso de la covarianza, solamente que no nos queda así expresada como está acá, sino que vamos a tener que la covarianza es la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. ¿Okay? Como ven, se parece mucho. Tengo aquí la esperanza al cuadrado y el cuadrado, la esperanza, que sería el producto de estas dos. Esta de acá es fácil, nada más requiere hacer el binomio, bueno, el producto que tenemos ahí listo. La covarianza entre X y una constante, este es igual a 0. ¿Ok? Y es el equivalente a decir que la varianza de una constante es igual a 0. Ahora, 3. La covarianza entre la suma de dos variables, digamos X y a veces la otra variable, digamos Z, se reparte. La covarianza es un operador bilineal. Quiere decir que es lineal en cada una de sus entradas. Entonces, esta suma la va a abrir de una forma y esta constante la va a sacar de otra forma. Lo que vamos a obtener finalmente es que, como está en una de las entradas la constante, va a salir para ambos casos y la suma se va a abrir en dos operadores de covarianza. Al final tendríamos a veces la covarianza entre X y Z más a veces la covarianza entre X, entre Y y Z. ¿Ok? Punto número 4. La covarianza es simétrica. Este es bastante obvio, ni siquiera lo vamos a probar. La covarianza entre X y Y es lo mismo que la covarianza entre Y y X. Y el punto número 5 y el último, que ya lo dijimos, también la covarianza entre X y ella misma resulta ser la varianza de la variable. Ahí están. Esas son las propiedades básicas y fundamentales de la covarianza entre dos variables aleatorias. Vamos a hacer rápidamente algunas de estas pruebas. Por ejemplo, el 1, el 3, tal vez un poquito el 2, estos son los más importantes. Una de las propiedades más valiosas es esta y esta de acá, el 1 y el 3. Son de las que más nos van a servir.
Entonces voy a probar el 1. Este es más o menos sencillo, porque en realidad nada más es hacer el producto de lo que está dentro de la esperanza. Entonces esto es x menos el valor esperado de x multiplicado por y menos el valor esperado de la variable y. ¿Cierto? Realizamos el producto de lo que está ahí adentro. Y esto sería x por y. Ok, este por este, digamos. Y luego esto menos x por el valor esperado de y. Okay, entonces lo primero que estoy haciendo es repartiendo este en estos dos y luego la esperanza en estos dos. ¿Ok? Y entonces lo que tendríamos ahora sería menos y multiplicado por la esperanza de x y finalmente más el producto de las esperanzas. XY y y por x. Ahí estamos. ¿Ok? Entonces, con ese valor esperado, pues nada más utilizamos la linealidad de la esperanza y el resultado que vieron con Fernando la última vez, que decía que la esperanza de la suma de dos variables aleatorias es la suma de las esperanzas, ¿cierto? Entonces, aquí tengo la esperanza de la suma de dos variables, la esperanza de esta variable más esta y menos, bueno, menos esta y menos esta. Entonces, lo puedo asociar a eso mismo. Estoy sumando tres variables aleatorias, que son esas que están ahí en rojo, y la esperanza va a tomar el valor de la suma de esas esperanzas. Esto sería la esperanza de x por y menos el valor esperado de x que multiplica el valor esperado de y menos el valor esperado de y que multiplica al valor esperado de x y más la esperanza de esta constante, pero la esperanza de una constante pues es la constante. Y esto sería la esperanza de x multiplicado por la esperanza de y. Recuerden que una esperanza siempre está en los números reales. Finalmente, observo que esto es una constante, entonces puede salir de la esperanza. Esto es una constante y puede salir de la esperanza. Y puedo cancelar este con este de acá, ¿cierto? Al momento de realizar esa cancelación, lo único que me va a quedar es la esperanza de x por y menos esta que me quedó aquí, que sería la esperanza de x multiplicada por la esperanza de y. Y listo, terminamos. ¿Ok? Entonces eso ya está dándome el primero de estos casos. ¿Alguna duda con este? Noten que es lo mismo que hago cuando pruebo que la varianza se puede ver como el segundo momento menos el primero al cuadrado. Es lo mismo, solamente que aquí tengo diferentes variables aleatorias. Estas de acá son tres distintas variables aleatorias. Entonces necesito que la esperanza de la suma sea la suma de las esperanzas. Ese resultado lo vieron con Fernando la clase pasada. Ok, entonces en el caso de la covarianza escrita sí está sencillo, nadie tiene dudas, creo. Va. Bueno, vamos a ver el 2. El 2 es fácil si utilizamos la fórmula que tenemos acá, la que acabamos de sacar nosotros. Entonces la covarianza entre x y una constante a va a ser igual a la esperanza de a veces x menos a veces la esperanza de x. Noten que eso ya me está dando directamente el 0 porque esta constante también puede salir de la esperanza. Entonces este y este son lo mismo y por lo tanto esto me queda 0. Si usara la fórmula que tengo acá arriba, también sería fácil porque aquí tendría a menos la esperanza de a que es 0 y entonces tendría 0 por esta variable y su esperanza sería 0. Y ya acabé. Entonces en las dos fórmulas me queda algo sencillo y fácil de ver. Listo, tenemos el 1 y el 2 hechos. Y ya nada más falta el 3, el 4 y el 5 son muy sencillos. La simetría es algo bastante obvio, ¿no? O sea, esto se puede probar ya sea con la fórmula del 1 o con la definición que está acá, porque sabemos que el producto de cosas finitas es conmutativo. Aquí tenemos el producto de dos cosas. Entonces lo podemos conmutar y no nos da ningún problema.
Entonces, pues sí, se cumple el 4 fácilmente y el 5 ya lo habíamos discutido, solamente sustituir aquí con la esperanza X menos su esperanza y nos queda la varianza. Entonces, nada más nos faltaría el número 3 y terminamos con esta prueba. Para el 3, voy a utilizar la fórmula que probamos en el punto número 1. Entonces, la covarianza de X y Y sumados con A multiplicado por Z, esto de acá nos quedaría la esperanza del producto X más Y multiplicado por A por Z menos el producto de las esperanzas. El producto de X más Y multiplicado por la esperanza de a veces Z. ¿Ok? Y entonces echamos a andar ese producto y multiplicamos las cosas que tenemos que multiplicar ahí adentro. ¿Esto qué sería? Primero voy a repartir esto y quedarnos con la suma. Esto sería la esperanza. Bueno, voy a sacar la constante. Esto sería a veces el valor esperado de X por Z. Más a veces el valor esperado de Y por Z. ¿Cierto? Repartiendo en los dos sumandos que tenemos aquí, nos quedaría A, XZ, Y, X, Y, nos quedaría A, X y Z, y luego A, Y y Z. Y listo. Entonces, repartiendo la esperanza, sale esto de acá, y veamos cómo queda este de acá. Si realizo este valor esperado, me va a quedar la esperanza de X más la esperanza de Y, y luego lo reparto multiplicando con este de acá. Entonces tendría menos la esperanza de X que multiplica a veces la esperanza de Z. Y luego todo eso menos la esperanza de Y que multiplica a veces la esperanza de la variable aleatoria Z. Y ya nada más agrupo este de aquí con este de acá y este de acá con este de acá. Ok, entonces la parte en amarillo que acabo de resaltar sería a veces la esperanza del producto XZ menos la esperanza de X multiplicado por la esperanza de Z. Y ahí está la covarianza entre X y Z. Y del otro lado tendría más a veces el producto y el producto de las esperanzas. Entonces tendríamos la esperanza de Y por Z menos la esperanza de Y por la esperanza de Z. Y ahí está. Ok, esto sería a veces la covarianza entre X y Z más a veces la covarianza entre Y y Z. Y listo, ahí está nuestro punto número 3. Y terminado. 4 y 5, bueno, pues ese lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Es bastante evidente y terminamos la prueba. ¿Vale? Estas propiedades nos van a ayudar a manejar muchísimo las variables aleatorias en términos de cuando calculemos covarianzas. Y lo único que nos falta ahora a nosotros es dar un resultado que se equipare a entender un poquito mejor la covarianza. Lo que nos están diciendo es, bueno, si es positiva, entonces tiene una relación positiva. Uno crece cuando el otro crece. Y si es negativa, tienen una relación justamente al revés. Uno crece cuando el otro decrece. Pero, ¿cuán negativa o cuán positiva tiene que ser? O sea, ¿qué pasa si aquí tuviéramos un poquito más de datos y aquí un poquito más de datos? Y entonces la esperanza, aunque sí sí es positiva, pero ¿qué pasa si pasa de ser 4 a, no sé, 2.5 o a 0.09, por ejemplo? O sea, estos resultados, ¿qué significan? ¿Si va a ir creciendo o no? O el hecho de que nosotros no tuviéramos datos, por ejemplo, en los cuadrantes del escenario 3 y 4, si no tuviéramos nada de resultados aquí y nada acá, o sea, cero, ¿qué pasa con la covarianza? ¿La covarianza da infinito, por ejemplo? O sea, ¿qué resultados tenemos ahí? Entonces, el hecho de que la covarianza sea muy grande o muy pequeña, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Podría ser que tal vez, no sé, o sea, todos los resultados estuvieran aquí, pero nada más en esta bola,
y en esta bola de acá. Entonces la covarianza ahí no va a ser muy grande, porque pues las distancias son muy pequeñas. Entonces, como las distancias son tan pequeñas, pues voy a tener una covarianza muy pequeña, una covarianza que podría ser del orden de 0.001, pero sigue siendo positiva y tal vez no tengo nada aquí y nada acá. Pero también si tengo unos datos enormes por este lado, pues me va a hacer pesar muchísimo el valor esperado de esta variable. Y entonces la covarianza tal vez me dé algo muy grande, no sé, unos 100 o 1000 de resultado, cuando no tengo así como una enorme línea marcada gigante hacia aquí y hacia acá. Entonces, datos que solo están en el cuadrante del escenario 1 y del escenario 3 podrían tener un posible resultado, digamos, de una covarianza pequeña o grande, y al mismo tiempo también podríamos ver resultados del escenario 3 y 4 y tener una covarianza muy grande o muy chica en términos absolutos, ¿no? O sea, en términos de que es menos 0 punto algo pequeño. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a modificar nuestra covarianza para que nos dé un resultado que nos dé información más absoluta al respecto y que nos diga, bueno, si está cerca de tal resultado, entonces la relación es muy fuerte. Si está del otro lado, pues la relación es hacia el otro lado. Listo, pues terminamos por hoy, chicos. ¿Hay alguna duda de la clase de hoy o de clases pasadas? Todo bien. Ok, vale. Pues terminamos. Voy a detener la grabación y nos vemos la siguiente clase.